Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Se derrama el Espíritu de Dios. Aleluya, 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 el Espíritu de Dios. Aleluya, 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 el Espíritu de Dios. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamarada, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamarada, sacude mi desierto y me invita a caminar. Jesús con su palabra nueva vida nos da. Se hace mi camino, al Padre nos llevará. Jesús con su palabra nueva vida nos da. Se hace mi camino, al Padre nos llevará. Es un fuego que arranca llamarada, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamarada, sacude mi desierto y me invita a caminar. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, es una fuente clara. Tu palabra, Señor, es arroyo de luz. Tu palabra, Señor, es descanso del alma. Tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es palabra de amigo que limpia nuestros ojos y nos llena de luz. Tu palabra, Señor, es palabra de amigo que limpia nuestros ojos y nos llena de luz. Es la hora del Señor. Para todos los hermanos que vienen siguiendo esta preparación para Pentecostés, les decimos que Dios los bendiga. Y en esta tarde vamos a presentar
la quinta enseñanza que el Señor nos permite presentarles a ustedes con la fuerza del amor y del Espíritu. Y esta tarde tenemos al hermano Néstor Jaimes, que va a darles la enseñanza, y por eso vamos todos a pedir al Espíritu Santo una unción especial para que Él sea instrumento dócil para llevar a todos la palabra que el Señor quiere escribir en cada corazón. Y por eso le decimos: te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Creemos en tu presencia, esa dulce y amorosa presencia tuya que nos cubre, que nos acompaña, que nos anima y que nos lleva en alas del Espíritu para poder proclamarte, Jesús, tú eres nuestro Señor y Salvador. Por eso derrama tu gracia, tu poder y tu amor sobre tu instrumento, Señor, tu Hijo, que se abre con todo el corazón para llevar esta enseñanza. Todos y cada uno pidámosle al Señor esa nueva unción, esa unción del Espíritu que todos necesitamos y que cada uno de nosotros espera vivir una nueva experiencia en este Pentecostés. Alabado y glorificado sea, Señor Jesús. Creemos en tu presencia, Señor. Eres tú el que nos unes en esta tarde, Señor, para suplicarte. Derrama la gracia de tu Santo Espíritu, Señor. Llévalo en alas de tu Espíritu, Jesús. Cúbrelo con tu sangre preciosa. Y a ti, Virgen María, la Madre buena, la Madre sencilla, la Madre fiel, la Madre de la palabra, la Madre que fue atenta a la escucha de la palabra, la vivió y esa palabra se encarnó en su vientre. Y es lo que cada uno de nosotros estamos buscando, que esa palabra se encarne en nuestros corazones para dar razón de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra esperanza. Virgen María, Madre de la Consolación, bendice a tu Hijo en esta tarde de manera especial y llévalo a los pies del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos esta experiencia que hemos estado viviendo desde el primer día con la identidad de la renovación dentro de la iglesia, los carismas, los grupos de oración, la evangelización en esta corriente de gracia de la renovación carismática católica y hoy la palabra de Dios en nuestras reuniones. La palabra de Dios en nuestras reuniones. Y es importante resaltar lo que nosotros cantamos. Quien bien canta, ora 2 veces. ¿Qué mensaje traen nuestros cantos en relación a la palabra de Dios? 1, tu palabra me da vida. ¿Qué hace la palabra de Dios entonces en cada uno de nosotros? Nos da vida eterna, que no se acaba, que no se agota. Otro tiene la misma letra. Tu palabra, Señor, da la vida. Da la vida. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es eterna. Hay otro canto muy alegre, de mucho gozo, que dice: la palabra del Señor llegó a mi corazón. El corazón es el lugar privilegiado para la palabra de Dios. El corazón del hombre, el ser del hombre, donde está lo esencial del hombre. Otro canto dice: tu palabra es alimento del alma. Nosotros comemos en la mesa de la palabra de Dios. En el sacramento de la Eucaristía siempre vamos a 2 palabras, a 2 mesas. La mesa de la palabra y la mesa del pan eucarístico, para después nosotros ser hostias, Cristos andantes, porque hemos recibido. Y así como nosotros nos nutrimos del Señor, el Señor nos asimila en sí mismo para que nosotros seamos su cuerpo, su palabra, sus mensajeros. Quisiera comenzar entonces con lo que han dicho los santos padres. Dice San Jerónimo: desconocer las Escrituras
es desconocer a Cristo. En positivo sería conocer las Escrituras es conocer a Cristo. ¿Tenemos anhelo de conocer al Señor, de conocer a Dios? Acudamos a la palabra de Dios. San Ambrosio tiene otra frase hermosa. A Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Por eso la palabra de Dios en nuestras reuniones es muy importante. Nosotros vamos a Dios en la oración, en ese diálogo, en esa comunicación, y el Señor nos responde con su propia palabra. Una palabra que está en el corazón, una palabra que viene a la mente, un texto de la Sagrada Escritura. Pero Dios siempre nos está hablando. Y por eso le podríamos decir entonces al Señor con el salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz. El gran peligro que corremos nosotros es hacernos sordos, que no escuchamos, que no entendemos la palabra de Dios, al Señor que nos está hablando. El primer texto que quisiera tomar para el día de hoy está tomado de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Repito, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Si tienes a la mano tu palabra, tu Biblia, búscala. Es Dios que nos quiere comunicar su mensaje en el aquí y en el ahora, porque nos estamos preparando para vivir Pentecostés. No podemos pensar un Pentecostés, vivir un Pentecostés, la experiencia de la promesa cumplida, del derramamiento, de la fusión del Espíritu Santo, sin escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 dice así: no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes los creyentes. Vamos despacio, hay que leer lento para poder saborear, degustar este fragmento, este texto de la palabra. No cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en ustedes los creyentes. Y este texto lo vamos a llevar en 4 numerales, como en 4 pasitos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la tenemos siempre en nuestros grupos de oración, en las asambleas de oración, en los retiros, en las experiencias, en las jornadas, en nuestras reuniones. En toda reunión, la palabra de Dios tiene un lugar, tiene una importancia vital, porque Dios se quiere comunicar con nosotros. Entonces vámonos con nuestro primer pasito. Lo he titulado así: la palabra de Dios es recibida, es escuchada. Y retomo la idea anterior: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Entonces, al escuchar la palabra, lo primero que tiene que hacer la persona es recibirla, escucharla. Vamos con una tercera lectura de este texto. No cesamos de dar gracias a Dios. ¿Qué nos invita entonces en el primer momento de la palabra? A ser agradecidos. El evangelizador, el que lleva la palabra de Dios, da gracias siempre a Dios. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Ahora, el apóstol dice por qué da gracias. Porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, ¿qué hicimos? Recibir la palabra de Dios. ¿Queremos vivir Pentecostés? Hoy, en el aquí y en el ahora, vamos a recibir la palabra de Dios. Segundo aspecto, la palabra de Dios es acogida. Porque la palabra de Dios tiene que penetrar, entrar en el corazón. Y el corazón es el lugar privilegiado de la palabra de Dios. Nosotros podemos tener la Sagrada Escritura, la palabra en las manos. Puede llegar en algún momento esa iluminación del Espíritu, la palabra de Dios a la mente.
Pero tiene que hacer un viaje también. Cuando tú la escuchas, tiene que hacer un viaje en esos momentos, por la escucha, en la mente, en tus manos leyéndola. Hace un viaje al corazón, o sea, al ser de la persona, a lo profundo de la persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a ser como una semilla sembrada en el corazón. Que esa semilla, al ser plantada, tiene que brotar, germinar, crecer y dar fruto abundante. En Pascua tuvimos este texto. El Señor quiere que demos mucho fruto, mucho fruto. Entonces, ¿cómo vamos a dar fruto? Cuando la palabra de Dios se ha sembrado en nuestro corazón y nosotros dejemos que produzca en nosotros eso que el Señor le ha mandado a hacer. Volvemos. Primer pasito, la palabra de Dios es recibida, es escuchada. Segundo pasito, la palabra de Dios es acogida, penetra en el corazón. Tercero, la palabra de Dios permite reconocer que Dios habla. ¿Por quién? Por su enviado. Vamos de nuevo al texto a ver cómo lo dice el texto. No cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que le predican, la acogieron. No como palabra de hombre, sino cuál es en verdad palabra de Dios. ¿De quién recibieron la palabra? De los mensajeros, de los apóstoles, de aquel enviado de Dios para tu vida. ¿Por qué no darle gracias a Dios a esa persona que te llevó por primera vez a conocer al Señor? Cuando tuviste esa primera experiencia, ese encuentro personal con Jesucristo, esa fusión primera vez del Espíritu Santo, ¿por qué no darle gracias a Dios por esos mensajeros? Primero, la palabra es recibida. Segundo, la palabra es acogida. Tercero, se reconoce esa palabra de Dios que ha sido llevada a nosotros por sus enviados. Y el cuarto pasito, la palabra de Dios es operante, se hace operante, porque Dios obra por su palabra en los creyentes. ¿Cómo dice el texto? Sino cuál es en verdad como palabra de Dios que permanece operante en ustedes los creyentes. ¿Qué necesitamos entonces? Darle espacio al Señor, tiempo para que nos hable, lugar para estar con el encuentro con la palabra de Dios. Y en ese tiempo y en ese lugar, Dios va a obrar, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Dios habla. Hay frases que hemos ido recibiendo desde que tuvimos este encuentro con el Señor y yo quiero destacar solo algunas, porque son muchas. Yo le estoy compartiendo lo que yo he recibido en enseñanza desde que el Señor me llamó cuando yo tenía 13 años, ya tengo 43 hoy. Y el Señor ha ido sembrando palabras. A veces he sido sordo, a veces me he hecho el loco y Dios sigue ahí con su misericordia insistiendo y hablando. Voy a comentarles algunas de las que a mí me han llamado mucho la atención. En una vez que nos estábamos formando con el Evangelio de San Juan, recuerden que el primer versículo de Juan tiene que ver con la palabra, con el verbo. En el principio el verbo, la palabra, era Dios, existía y estaba enfrente. Y en el 14 dice, y se hizo carne, que es lo que estamos persiguiendo. O sea, que Dios con su palabra se haga vida en nuestra vida, carne en nuestra carne. Eso que vivió la Virgen María Santísima, al ser llena de la palabra anunciada y quedar encinta del Hijo de Dios, es lo que queremos usted y yo, quedar llenos de esa palabra, que al recibirla se produzca en nosotros eso que el Señor ha mandado. Entonces, leyendo estos textos y preparándonos en esto de la palabra de Dios, esta expresión me encantó mucho. La Biblia no es un libro, es Dios que nos habla. Otra, la Biblia es el mismo Dios hecho carne, hecho vida en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una persona. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, para ti y para mí. Y esto quiero resaltarlo con este énfasis. No es suficiente con saber cosas, con sabernos citas bíblicas de memoria. No estoy diciendo que no sea importante, pero es que no es lo fundamental. Nos podemos aprender citas bíblicas de memoria y después el Señor nos va a recordar: dichoso aquel
que al escuchar la palabra la pone en práctica, porque es como alguien que construyó su casa sobre roca. Entonces la palabra que ya nos hemos aprendido, que hemos memorizado, es para ponerla en práctica. Por eso quería esta nota resaltarla. No es suficiente con saber cosas de Dios, citas bíblicas, textos de la Sagrada Escritura, porque lo más importante entonces es poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué es poner en práctica la palabra de Dios? Poner en práctica la palabra de Dios es vivirla, es experimentarla. ¿Qué te dice a ti y a mí hoy esta palabra que ha sido anunciada? Vamos despacio, no vamos muy rápido. Vamos despacio porque Dios va hablándonos y va ayudándonos a comprender su plan, su mensaje, todo lo que Él quiere darnos en el aquí y en el ahora. Hay un texto del Antiguo Testamento y la Constitución del Vaticano II dedicada a la palabra. Es muy interesante cuando dice, en el Nuevo Testamento está Dios, Jesús, patente, pero en el Antiguo Testamento está latente. Entonces vámonos a ir al profeta Amós. En el Antiguo Testamento, ve buscando el texto bíblico, Amós capítulo 8, verso 11. Profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Ubícalo en tu texto, en tu Biblia, para que podamos leerlo de ahí juntos y podamos descubrir este texto juntos o redescubrirlo si ya lo habías escuchado y que se produzca en nosotros según como sale de la boca de Dios. Una palabra que sale de la boca de Dios. Dice el profeta en el capítulo 8, verso 11. He aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Vamos despacio porque esto es muy importante. ¿Qué dice Amós en el capítulo 8, verso 11? O Dios, porque es Dios el que nos está hablando a través del profeta. He aquí que vienen días. Es más, vamos a actualizarlo. Hoy es el día. He aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. ¿Cuánta hambre tenemos tú y yo preparándonos a Pentecostés? Lo normal es que una persona tenga 3 comidas a lo largo del día fuerte, más lo que hacen merienda y todo, un desayuno, un almuerzo y una cena, porque el organismo necesita nutrirse para la jornada, para ir realizando su trabajo. ¿Cómo está nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena? De la palabra de Dios, del Dios que nos habla, de alimentarnos y nutrirnos de esa palabra que sale de la boca de Dios. Es importante volver a detenernos, darle espacio a la palabra, darle un chance a Dios que nos hable, a ver cómo nos estamos alimentando, cómo nos estamos nutriendo de esa palabra que es alimento. Palabra que es alimento para ti y para mí. Y preparándonos a Pentecostés, entonces, ¿qué es la palabra de Dios para la comunidad? La palabra de Dios. Un fruto de lo que da es paz, paz pascual, unidad pascual, para vivir Pentecostés. Hay otras ideas que hemos ido revisando. Estas las tomé del libro Aprenda a participar en los grupos de oración del Padre Alirio Pedrini. Le agradecemos a él por esta formación que nos regaló. La recibimos a través de su texto, de su intención de cómo hacer que los grupos de oración, o sea, nuestras reuniones de oración, qué es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, el Padre Alirio Pedrini resalta esto. La palabra de Dios nos trae un amor actual. ¿Recuerda alguna cita del amor de Dios así que se le venga a la mente?
de cuando recibió esta experiencia del amor de Dios. Yo recuerdo que el primer texto que el Señor me regaló en mi corazón y del cual me permitió entonar un canto fue: aunque tu padre o tu madre te abandone, yo nunca te abandonaré. Mira, te tengo tatuado en las palmas de mis manos. Yo te amo. Yo te amo. Te llevo tatuado en las palmas de mis manos. Entonces la palabra de Dios nos trae un amor actual, hoy. A veces no nos confesamos del pecado del desamor. Yo el primero, no quiero aquí acusar a nadie. ¿Pero por qué? Porque no hemos recibido. El primer mandamiento es, si es amar a Dios, lo primero que yo tengo es que recibirlo, porque nadie da lo que no tiene. Entonces la palabra nos llevará a dejarnos amar por el Dios que es amor. En el Nuevo Testamento, ¿cómo lo tenemos? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, por ti y por mí, por nosotros. Ese es el amor de Dios. Te ama a ti, me ama a mí, nos amas a nosotros. Segundo pasito, según el padre Alirio Pedrín, con esto de la palabra en nuestras reuniones de oración, dándole la importancia a la palabra de Dios en nuestras reuniones de oración. Vuelvo y repito, llámese grupo de oración, llámese asamblea. La Eucaristía pues, es la gran oración del pueblo de Dios, sacramento de amor. El segundo pasito es: la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Él ordena, sucede. Lo que planea, lo ejecuta. Por eso decíamos hace rato que no era solamente saberlo, sino experimentarlo. Ok, si usted no lo había escuchado, por primera vez lo escucha hoy, se siembra en su corazón. Ahora, cuando vuelva a escuchar un texto, una promesa, Él la va a cumplir. Algo que ordena, eso va a suceder. Algo que Él plantea, eso se va a ejecutar. De alguno de los hermanos que hemos recibido en esta diócesis, que nos han ayudado en algún encuentro, en algún retiro, uno de ellos nos dijo: si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Él lo hace. Si Él lo hace, hecho está. Esa es la palabra de Dios eficaz para ti y para mí. Y cuando usted encuentre entonces un hermano que se le dificulta porque le cuesta creer que la palabra de Dios es eficaz por su situación de vida, su historia, oremos. Necesitamos siempre de Dios. Necesitamos vivir un eterno Pentecostés. Necesitamos de Dios. Tercer pasito, según el padre Alirio Pedrini: la palabra de Dios es transformadora. ¿Qué va a transformar? La circunstancia, los acontecimientos de la vida. En otras palabras, es transformadora porque yo necesito convertirme a Dios. Todo aquello que vive a espaldas de Dios en mi vida es como decir, la palabra de Dios me dice: vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios. Conviértete, deja tu vida pasada, da un cambio. Entonces la palabra de Dios que transforma ayuda a mi proceso de conversión. No estamos acabados, no estamos ya listos. Somos santos, con defectos, pero santos. Estamos en proceso de conversión. Repetimos entonces esta experiencia que nos indica Pedrín. La primera, la palabra de Dios nos trae el amor actual de Dios. Segunda, la palabra de Dios es eficaz. Tercera, la palabra de Dios transforma. Y cuarta, la palabra de Dios perdona, destruye el pecado y sana. Nos cuesta a veces caminar en este plan de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos sido perdonados y no somos capaces de dar perdón. Nos cuesta vivir este plan de Dios porque entender la palabra de Dios, ¿por qué? Porque en nuestra vida hay pecado, sí somos pecadores. Tercero, estamos tan heridos, tenemos tantas heridas, que Jesús, basta una sola palabra y sanaremos. Una sola palabra de Jesús es suficiente para sanar.
Es un regalo la palabra de Dios, un regalo de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y lo que sabe es perdonar. El significado del nombre de Jesús es Yahvé salva. ¿Cuál es la misión de Jesús? Salvarte y salvarme. Perdonarte y perdonarte. Pagar por ti y pagar por mí. Y eso fue lo que vivimos en la Pascua. Por eso es que nos estamos preparando para Pentecostés. Creerle al Señor que ha cancelado toda nuestra deuda. Creerle al Señor que esas heridas que llevamos desde el vientre materno, por lo que hemos cargado de nuestros antepasados, cualquier deuda, la que usted se imagina, cualquier herida, la que usted se imagina, la que usted tiene, Él la va a lavar con su sangre preciosa, y por sus llagas hemos sido salvados, hemos sido sanados. Hay que creerlo. Apropiémonos de la palabra de Dios. Hay un texto también muy hermoso. Ya pasamos de las cartas, fuimos al Antiguo Testamento. Vamos a escuchar a Jesús en el Evangelio. Ubicamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, los versos 19 y 20. Esto es fundamental para los grupos de oración. Para nosotros hemos sido llamados a orar de 2 en 2, 3, 2 o más. Para nuestra reunión de oración, este es un texto fundamental de encuentro personal con Jesucristo, de mover del Espíritu Santo en cada corazón. Mateo capítulo 18, versos 19 y 20 dice: les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús dice: les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra. ¿Qué nos está diciendo Jesús a ti y a mí preparándonos para Pentecostés? Pongámonos de acuerdo. A veces es difícil ponernos de acuerdo, yo no estoy diciendo que no, pero si le creemos a la palabra de Dios, lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo. Para pedir algo, ¿qué estamos pidiendo? A ver, ayudémonos a vivir Pentecostés. Vivirlo, experimentarlo, no saberlo, vivirlo. Que este Pentecostés de este año sea un Pentecostés nuevo. Creerle al Dios que dice: yo hago nuevas todas las cosas. Este Pentecostés no es igual al del año pasado. No. Tiene el mismo impulso y la misma fuerza desde el primer Pentecostés, sí. Porque es el mismo Espíritu Santo actuando en el aquí y en el ahora, en el hoy. Pidiendo Pentecostés, le hacemos caso a la palabra. Sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Orando así como conviene, vamos poniéndonos de acuerdo, vamos a conseguir lo que sea en oración. El Padre nos lo va a dar, es una promesa de Jesús. Porque allí donde estén 2 o 3 en mi nombre, las reuniones de oración, los grupos de oración, nos reunimos en el nombre de Jesús, no en el nombre de más nadie. Esto sabemos que va hacia adelante, que tiene futuro, que es plan de Dios, porque Él lo ha dicho en su palabra. 2 o 3 en su nombre. Empiece a animar a los del grupo de oración a reconocer esto. Que el encuentro personal que buscamos en cada reunión de oración de los grupos de oración es porque es en el nombre de Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. Y Dios va a cumplir esa palabra. Entonces cada grupo de oración va a ser una dinámica de Jesús nueva, diferente. ¿Por qué? Porque Él está en medio. Y Jesús está vivo, resucitado. Y va a actuar vivo y resucitado en cada hermano del grupo de oración. Y al encontrarse con Jesús, miremos Pascua, ¿cómo estaban los apóstoles? Llorosos. Va a venir a estar con ese que está lloroso y lo va a levantar. Con miedo, le va a dar valentía. Encerrados, los va a sacar de ese encerramiento, de esas paredes, de esas puertas cerradas, para anunciar con parresía, con valentía, que Él está
vivo. El verdadero encuentro con Jesús te transforma. Si no, no es verdadero encuentro con Jesús. Te cambia a la manera del plan de Dios. Seguimos dando unos pasitos más. Pablo VI. Hemos escuchado ya palabra de Dios, ahora vamos con lo que nos han dicho los papas, con lo que nos han dicho en esta formación que hemos recibido. La iglesia tiene necesidad de un perenne Pentecostés. Necesita, uno, fuego en el corazón. ¿Qué vamos a pedir para Pentecostés? Fuego, que arda, que estemos verdaderamente encendidos. Porque entonces pues decimos, ¿cómo está? Encendido. Pero la otra gente dice, pero no se le nota. No se le nota. Dos, palabra en los labios. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Dios que habla en los labios. Para ser profeta. El profeta es el que ha recibido la palabra de Dios, la guarda en su corazón y la anuncia al otro hermano para que también llegue al corazón del otro hermano. Repito lo que dice Pablo VI. La iglesia necesita un perenne Pentecostés. En las enseñanzas anteriores ya no lo dijeron, yo nada más lo estoy recordando. Necesita fuego en el corazón. 2, palabra en los labios. 3, profecía en la mirada. La labor del profeta de Dios. Anuncia, denuncia, deja a la palabra de Dios trabajar, hacer su obra. Profecía en la mirada. La palabra de Dios en la lectura bíblica pondrá en pie, dice Pedrino y todavía aún más, algunos comentarios sencillos, vivenciales, experiencia personal. ¿Qué nos dice a ti y a mí la palabra de Dios en el aquí y en el ahora? ¿A qué nos comprometemos? Entonces, hoy hemos tenido 3 textos, recuerden, Tesalonicenses, Amós y Mateo. Cuando terminemos esta enseñanza, a través de este medio, ¿qué compromiso vamos a tener? Siempre nos han dicho en esta corriente de gracia que tenemos que valorar, querer, amar, leer la palabra de Dios. ¿A qué nos comprometemos? La lectura diaria. Hay una hermana dentro de esta corriente de gracia que nos invita a alimentarnos diariamente con la liturgia de la palabra de la misa de cada día. ¿A qué te comprometes? Un trocito de la palabra de Dios, un capítulo de la palabra de Dios, orar con un versículo de esta Sagrada Escritura. ¿A qué te comprometes? Dios es dinámico. Jesús está vivo y te quiere vivo. Entonces esta dinámica de Dios, este ser operativos en Dios, te va a transformar. Si tú lo crees y yo lo creo, de este Pentecostés vamos a salir totalmente diferente. Porque Dios va a cumplir su palabra, su promesa. Para escuchar a Dios, dice también, nos dijeron también, a Dios se escucha en el silencio. Debemos ejercitarnos en el silencio y a veces cuando intentamos hacer ese silencio espiritual para escuchar a Dios, empiezan los pensamientos, pues tenemos que ejercitarnos hasta que podamos escuchar verdaderamente a Dios. Un santo dijo, quien no ha escuchado a Dios verdaderamente en el silencio, nunca le ha escuchado. Vamos finalizando entonces. Tagore, a los cristianos, a veces a los cristianos les pasa esto, dice, a veces a los cristianos son como las piedras del río, por dentro están secos, porque la palabra de Dios no ha tocado el corazón. Cuidado, hermano, ahí vienen los alertas para terminar. Cuidado con ser como las piedras del río. Por fuera la piedra del río está húmeda, pero por dentro está totalmente seca porque esa palabra no ha llegado al centro. Esa agua no ha llegado al centro. Cuidado, la palabra de Dios no puede ser superficial, un barniz superficial, no. Tiene que estar en el lugar privilegiado y el lugar privilegiado es el corazón. Oramos, hermanos. Señor, tú eres libro vivo, libro palpitante. Que no eres letra muerta, sino sangre caliente, engendradora de vida. Libro enérgico, portador de energía eficaz, que despiertas a los dormidos y levantas a los muertos. Libro tajante, cual espada de 2 filos, que separas de un tajo la verdad y la mentira, y me das fuerza para tomar partido.
libro penetrante, que tocas el fondo, punzón agudo que alcanza mis propias raíces, más adentro que la médula del alma. Libro luz que ilumina los abismos, escrutas hasta los sentimientos y pensamientos, me dejas al desnudo ante Dios y ante mí mismo. Libro reto que nos desafías a hacer la prueba y demostrar tu verdad cuando te experimentamos en nuestra vida. Libro sin fondo, que nunca te agotas, porque eres libro de experiencia, que cuando más se repite provoca mayor deseo. Buena noticia de Jesús. Ojalá tu luz me alcance y me hiera. Ojalá sea yo vulnerable a tu luz, vulnerable a tu fuerza. ¿Qué quiero vivir, Jesús? Vivir vida llena, sangre caliente, fecundo por tu palabra. Y ser nueva criatura, otro Jesús, que toma partido por la verdad, partido por la justicia. Te quiero alabar y bendecir en esta hora, Señor, por tu palabra. Te quiero alabar y bendecir, Señor, en esta hora, porque al recibir la palabra de Dios la recibimos tal cual es, como tu palabra y no como palabra de hombre. Te queremos colocar y presentar nuestros corazones, Señor, que al recibir tu palabra tengan ese sitial de honor en el corazón. Que tu palabra nos transforme, que nos permita reconocer nuestras tinieblas, nuestro pecado, y que nos ayude en nuestra conversión. Para que, así como hemos recibido la palabra de Dios, podamos dar esta palabra de Dios a los demás. Danos hambre, Señor. Hambre por leer tu palabra, por escuchar tu palabra, por creer y proclamar tu palabra, por memorizarla, pero sobre todo, por vivirla, por experimentarla. Que se haga verbo encarnado en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque donde 2 o 3 se reúnen, ahí estás tú en medio de ellos. Porque nos podemos poner de acuerdo para vivir Pentecostés, pero en cada grupo de oración se puede vivir un eterno Pentecostés, un perenne Pentecostés, con fuego en el corazón, con palabra en los labios, con profecía en la mirada. Te damos gloria, honor y poder por tu presencia, porque tú eres la persona importante en el grupo de oración, el más importante, el que le da sentido, porque nos reunimos es en tu nombre, Señor Jesús. En cada grupo de oración, tú eres el centro de nuestra reunión. María Santísima, Madre del Verbo, Madre de la Palabra, ruega por nosotros para que seamos misioneros, mensajeros de Dios, mensajeros de su palabra, apóstoles de la verdad, y para que demos un testimonio tan grande, María, por tu intercesión, que todo el mundo pueda darse cuenta que Dios está vivo y que nosotros somos sus servidores. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Conclusión: alimentémonos de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Guárdame mi palabra en lo más profundo de tu corazón. Recordar mi palabra, recordarla. Guárdame mi palabra en lo más profundo de tu corazón. Recordar mi palabra, recordarla, para que se haga vida en vosotros, para que se haga vida en la familia, para que se haga vida en mi pueblo, para que se haga vida en vosotros, para que se haga vida en la familia, para que se haga vida en mi pueblo. Hermano, quiero invitarte de manera especial para que no descuides tu grupo de oración si ya perteneces
a uno. Y si no, busca tu parroquia, busca el lugar más cercano y allí podrás descubrir la presencia de Dios. El grupo de oración es el nido del Espíritu Santo para tu alma y tu corazón.